El mundo vive unos tiempos de desesperanza como jamás ha conocido su historia. Las personas sufren de hastío, de depresión y de hartazgo solo vagamente disimulados por un ocio estéril que a duras penas tapan la gravedad del problema. Solo unas verdaderas buenas nuevas pueden poner fin a ese drama existencial del ser humano. Porque todo el dinero o todo el poder político del mundo no pueden comprar una felicidad genuina. Y felicidad es el nombre del juego. Las buenas nuevas de las que os estoy hablando conllevan tu propia felicidad personal, actual y para siempre. Se trata de una felicidad que trasciende las cosas que poseas y el confort con el que vivas. Esa felicidad llena el corazón incluso aunque vivas en pobreza, enfermedad o soledad. Es la que los millonarios anhelan tener, pero parecen no obtener nunca. Al contemplar la realidad, la mayoría de la gente ha perdido la esperanza de alcanzar una felicidad tal en este mundo. La gente se ha resignado a vivir sus días con una molesta resaca de frustración y desánimo. Incluso aunque fugaces experiencias de placer hagan que, momentáneamente, parezca que la vida merece la pena. Pero el trasfondo de frustración y depresión actúa, más de lo que quisiéramos, como aguas revueltas que llevan a la desesperación. Las tasas de suicidio aumentan más cada año. En los adolescentes hay más suicidio que nunca. Necesitamos mejores noticias de las que hemos oído, y la palabra evangelio tiene el significado inherente de buenas nuevas. En Marcos 1, 14 y 15 leemos que Jesús vino proclamando el evangelio de Dios, las buenas nuevas. En otras palabras, su mensaje estaba especializado en conducir a la felicidad. Él comenzó su famoso Sermón del Monte con 9 prescripciones de cura segura, cada una de ellas empezando con la expresión bienaventurados, es decir, felices los que, y quizás os sorprenda daros cuenta que ninguna de esas 9 bienaventuranzas nos indica qué hacer para ser feliz, como si Jesús fuese una especie de psicólogo proponiendo un nuevo programa de obras. El énfasis en el mensaje de Jesús no residía en hacer alguna buena obra para ser feliz, sino en creer unas buenas nuevas. Si mi felicidad está condicionada a que haga lo correcto, siempre me encontraré con que no puedo hacerlo independientemente de mis muchos esfuerzos. Siempre habrá un elemento de fallo o de no consecución. Una promesa de Dios de algo bueno condicionada a que yo primero cumpla ciertos prerequisitos tipo hágalo usted mismo está abocada al fracaso, porque yo no puedo cumplirlos. Dios puede prometerme el firmamento, pero se trataría de una cruel broma si tal promesa quedase anulada por una condición imposible. ¿No habéis recibido nunca correo basura comunicándoos que habíais ganado varios miles de dólares? Pero al leer la letra pequeña veis que tenéis que comprar algo o dar vuestro nombre para participar en un sorteo, o incluso realizar un imposible antes incluso de entrar en la carrera por el premio. ¿Contienen las buenas nuevas de Dios alguna trampa de ese tipo? Si así fuese, Dios resultaría ser un engañador tan astuto como los vendedores de papeletas de sorteos que se aprovechan de nuestros anhelos por ganar una fortuna. En tal caso, la probabilidad de ganar la felicidad prometida sería incluso menor que la de ganar el premio gordo en la lotería. Yo dudo que la tasa de suicidio juvenil fuese tan alta si los chavales no creyeran que Dios opera como un embaucador así. La depresión se torna imposible cuando se creen las auténticas buenas nuevas de Dios.
Las llamadas buenas nuevas, que en realidad no son buenas, no traen esperanza a alguien juicioso. Lo que queremos es buenas nuevas que tengan sentido, que apelen a nuestras convicciones internas de lo correcto y lo incorrecto, que tengan en cuenta la realidad de nuestras debilidades, que nos encuentren donde estamos y que solventen el problema que nos preocupa. ¿Es difícil creer buenas nuevas? Francamente, sí. De acuerdo con la Biblia, el problema raíz de la humanidad es que nos hemos habituado a creer malas nuevas, de modo que la incredulidad es natural para todos nosotros. Y puesto que Dios solo tiene para nosotros buenas nuevas, es obvio que nuestras inclinaciones por las malas nuevas es el resultado de, como dice Pablo, nuestra alienación y enemistad hacia Dios, de modo que nuestra mente pecaminosa es hostil a Dios. Ninguno de nosotros estamos de modo natural exentos de ello. En nuestra condición natural todos estamos igual. Y hasta que nos encontramos con el Señor Jesús y nos familiarizamos con Él, esta alienación nos lleva a tener el entendimiento oscurecido debido a nuestra ignorancia y ceguera. El principal problema es que esta alienación de la humanidad en general es el resultado de un concepto erróneo sobre el carácter de Dios. La historia del paganismo demuestra cómo las multitudes han albergado el sentimiento de que Dios es nuestro enemigo, al que hay que temer y apaciguar para propiciar su misericordia. E incluso algunas comunidades llamadas cristianas han albergado la misma idea. De modo que se hace necesario un mediador o una mediadora para protegernos de la ira de un Dios ofendido. Y desde luego, tener un Dios así, exhalando su ira sobre tu cuello, constituye las peores posibles nuevas. Quizá hoy en día podamos pensar que todos esos miedos de Dios son cosa del pasado. Muchos incluso descartan toda idea de un Dios personal. Pero la realidad es que sigue habiendo un temor interno a las malas nuevas. Y todos nuestros modernos adelantos y comodidades parecen impotentes para dejar de lado nuestros más oscuros presentimientos. El hecho es que las malas nuevas están bien imbuidas en nosotros y la ciencia moderna no ha sido capaz de mitigar nuestro miedo al cáncer, a la muerte, a los accidentes y a nuestros propios fracasos personales. Amigos, el diablo es el originador de todas las malas nuevas. Y cuando de salvación se trata, las malas nuevas son una mentira que a él le encanta repetir una y otra vez. Juan 8:44 nos dice que Él es mentiroso y padre de mentira. El diablo quiere que creamos malas nuevas. Como una cobra acechante que paraliza a su víctima, bloqueada por el miedo, hasta que finalmente la ataca, las malas nuevas paralizan el alma humana, de manera que uno no puede hacer nada constructivo para resolver el problema que parece irresoluble. Un médico puede paralizar con miedo a una víctima supersticiosa y hacerla morir aun cuando estaba sana al darle un diagnóstico malo equivocado. La verdad es invariablemente buenas nuevas, puesto que no hay verdad sino en el amor, y el amor es siempre buenas nuevas. La verdad procede de Dios y Él nunca da un mensaje de desesperanza. La Biblia habla de un hombre al que las malas nuevas le llevaron a quitarse su propia vida. El diablo paralizó a este hombre. Se trataba de un hombre muy poderoso,
pero creyó unas malas nuevas. Me estoy refiriendo al rey Saúl. Es cierto que Saúl se había rebelado contra el Señor y que prácticamente todo lo había hecho mal. Su reino estaba en peligro. Sus ejércitos no estaban organizados cuando iban a atacarles los filisteos con unas tropas mucho mayores en número. Saúl había roto todos los medios mediante los cuales Dios quería ayudarle en su dificultad, y ni aun así Dios le sentenció. Saúl seguía teniendo la opción del camino del arrepentimiento que estaba abierto para él, pero optó por no tomarlo. En cambio, acudió a una espiritista, en la que buscó sabiduría sobre qué hacer en su desesperada situación. Aquella bruja estaba, por supuesto, controlada por Satanás, y le habló al aterrorizado Saúl de toda una serie de calamidades que el Señor iba a infligir sobre él y que le llevarían a él y a la nación a la ruina total. Amigos, no fue el Señor quien envió ese mensaje, pero Saúl creyó a la bruja, y ese mensaje falso apagó la última remota esperanza que quedaba en su alma. Ese mensaje de Satanás por medio de la bruja le llevó a la desesperación y al suicidio. El Señor nunca conduce a una persona a quitarse la vida, por muchos errores que haya podido cometer. Saúl tenía abierto ante sí el camino del arrepentimiento. Él podría haber reconocido sus muchos pecados e instado a la nación a orar por liberación. El Dios de la gracia habría contestado, como siempre lo había hecho en el pasado y aún haría en el futuro. Una humillación tal de su alma habría sido para Saúl infinitamente mejor que el suicidio. De modo que, por mal y sin esperanza que te sientas, el Señor tiene buenas nuevas para ti. Así es, en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Os habéis preguntado alguna vez si Jesús os respondería a un email que le enviaseis? ¿Acaso usa Jesús AOL o Gmail? Bueno, quizás él no tenga un servidor, pero ¿responde el Señor a preguntas que le hagas sobre él? Fijaos en lo que dice en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que el Señor responde las preguntas que le hagas. Leemos también en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios siempre tiene buenas nuevas para toda alma. Y en estos pasajes, Jesús confirma un profundo principio psicológico. Y es que no puedes ser paralizado por malas nuevas a menos que optes por no creer las buenas nuevas. Las malas nuevas pueden llamar a tu puerta constantemente, pero nunca podrán permear en tu alma si no les permites entrar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es a lo que nos insta Jesús. Y si se turba nuestro corazón es porque consentimos en creer a Satanás y todas sus mentirosas malas nuevas. Satanás intenta confundirnos para que nos dé miedo encarar la verdad, pero la verdad de Dios está siempre llena de esperanza para nosotros. Podemos, por ejemplo, tener miedo de ir al médico por la posibilidad de que nos diga la verdad sobre nuestra salud. Que tengamos algo que no admite operación y pudiera llevarnos a la muerte.
Querríamos a lo mejor evitar afrontar la verdad, olvidando que incluso si Dios permite nuestro fallecimiento, sería en Jesucristo. Estaríamos a salvo en sus brazos, y eso es mucho mejor que vivir eternamente sin Jesucristo. Perderse es mucho peor que morir. Aunque el Señor permita que pasemos al descanso, Él sigue siendo un Dios que es amor. Primera de Juan 4:8. Y para una persona que está en su lecho de muerte, Dios no tiene sino buenas nuevas. Lo que quiere Dios que comprenda una persona tal es la verdad de la redención por medio de un Salvador que murió para redimirnos de la muerte eterna y cuya resurrección al tercer día es la garantía de que también nosotros seremos resucitados para una vida eterna y feliz con Él. No hay situación alguna a la que pueda llegar un ser humano en la que Dios no tenga buenas nuevas para él. Si quiere oír buenas nuevas, si está dispuesto a escuchar a Dios, Dios tiene buenas nuevas para él. El pecado imperdonable es la elección final e irrevocable a no oír, a no creer las buenas nuevas de Dios. Es una decidida y definitiva resistencia al Espíritu Santo. Así que estemos advertidos. La trampa favorita de Satanás es apartarte de las buenas nuevas. Él quiere ahogarte en la incredulidad. Ese es su propósito. Pero eso no tiene por qué suceder si eliges conscientemente creer todo pequeño fragmento de buenas nuevas que el Señor te da. El pecado más común de la humanidad es no creer las buenas nuevas de Dios. No creer es lo que la Biblia llama incredulidad, y es el pecado número 1 de todas las épocas. Hebreos 3:19 nos dice que Israel no pudo entrar en la tierra prometida por incredulidad. Mateo 13:58 nos dice que cuando fue a Nazaret, su ciudad, Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Mateo 17:20, Jesús dijo a sus discípulos que fue la incredulidad por lo que no pudieron sanar a un chico endemoniado. Resulta asombroso cómo las multitudes podían estar en la presencia misma del Hijo de Dios y aún optar por abrigar las malas nuevas. Las Escrituras dicen en Marcos 6:6 que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Incluso tras la resurrección, los discípulos, por un tiempo, prefirieron creer malas nuevas en vez de buenas. Rehusaron creer el testimonio ocular de aquellos que sabían que Jesús había resucitado de los muertos. En Marcos 16:14 dice que cuando se apareció a los 11, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Yo supongo que aquellos 11 discípulos tuvieron la más severa prueba de fe que jamás haya enfrentado el hombre. Las nuevas de que Jesús había resucitado de los muertos eran demasiado buenas para creerlas. Poneos en su lugar, en la más profunda desesperanza jamás conocida. Su mejor amigo, su Salvador, había muerto y había sido sepultado. Sus esperanzas habían sido aplastadas por aquella terrible crucifixión y no se veía la más leve luz al final del túnel. Era fácil en aquellas circunstancias creer el testimonio de aquellas sugestionables mujeres como María Magdalena que decían haberlo visto resucitado de los muertos. Pensadlo bien.
Quizás querréis arrodillaros con aquellos discípulos haciendo vuestra una parte de la reprensión divina que recibieron por no creer las buenas nuevas de que Jesús había resucitado de los muertos. Por incredulidad, la nación de Israel perdió finalmente su privilegiada prerrogativa como pueblo elegido de Dios. No es de extrañar que en Hebreos 3, 12 y 13 se nos advierta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Puede que de vez en cuando te sorprendas a ti mismo pensando que eso es demasiado bueno para ser verdad. Es por eso que os digo que tengáis cuidado. No permitáis a Satanás apartaros del camino. Para él es la cosa más fácil del mundo sugerirnos toda clase de cosas que tenemos que hacer para ser salvos. Él ha estado haciendo ese juego durante miles de años y vemos la evidencia en las muchas religiones del mundo que ponen todo el énfasis en cómo obrar el acceso al cielo. Esas obras pueden ser muy buenas, pero el problema es que no podemos hacerlas por nosotros mismos. La sucia trampa de Satanás es hacernos pensar que esta incapacidad para hacer el bien que quisiéramos es la prueba de que no hay verdaderas buenas nuevas para nosotros. Las mejores buenas nuevas que un confundido o desesperado humano puede escuchar es que esta parálisis moral y espiritual es una enfermedad que ya ha sido sanada para nosotros en la persona del Hijo de Dios. Él se hizo uno de nosotros, tomó sobre sí nuestra naturaleza, se identificó con nuestro problema raíz de alienación de Dios. Y Jesús la abolió, estableciendo así para toda la humanidad una nueva identidad en sí mismo, independientemente de cuán malos sean nuestros pecados. Él hizo de la alienación, del pecado y del temor cosas más obsoletas que la mentalidad de los cavernícolas. Las tinieblas de la mente quedan desfasadas, son innecesarias y, a la luz de lo que Cristo logró, la desesperanza humana pasa a ser un anacronismo. Dios nos da la bienvenida dentro de su universo de luz como aceptos en el amado Hijo de Dios. Creer y tomar conciencia de lo que Jesús hizo por vosotros y por mí simplemente deja atónita la mente. En Colosenses 1, 21 y 22, Pablo dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Quizás puedas decir que tú no eres sin mancha y que sientes en lo más profundo de tu alma todo tipo de razones por las que sí eres reprensible. Y es verdad, las manchas y la culpa están aún ahí para la vasta mayoría de los habitantes de este mundo. Pero, sin embargo, el sacrificio de Cristo por nosotros le proporciona el asombroso derecho de presentarnos ante el Padre y ante el universo como santos a su vista, sin mancha y libres de acusación. Lo más impresionante de estas tremendas buenas nuevas es que todo el pecado, tinieblas y contaminación que aún combaten contra nosotros lo hacen únicamente por nuestra continua incredulidad en las buenas nuevas. Cuando comenzamos a ejercer genuina fe, su liberación comienza inmediatamente a ser operativa en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y esto produce cambios que nunca creímos posibles.
Pablo continúa diciendo en Colosenses 1:23 que lo dicho en los versículos 21 y 22 acontece si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Alguien trató de poner en lenguaje moderno la proclamación de Cristo de lo que Él ha hecho. Yo os anuncio vuestra redención. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago lo que no puede ser hecho. Yo restauro los años que la langosta y los gusanos se han comido. Yo os restauro las sinfonías y las óperas que vuestros sordos oídos no han oído nunca. Y los montes nevados que vuestros ciegos ojos no han visto nunca. Y la libertad que os fue expoliada, y la identidad que perdisteis por falta de justicia. Y os restauro el bien, que vuestros propios ingenuos errores os han escamoteado. Y yo os traigo el amor del que todos los otros amores hablan, el amor que es gozo y belleza, y que habéis buscado en 1000 calles, y por el que habéis llorado, soñado y rasgado vuestra almohada. Es el sonido de esas campanas que ya os habíais resignado a no oír jamás, el cumplimiento de ese feliz sueño que ya es vuestro en Cristo, nuestro segundo Adán. Demasiado bueno para ser cierto, clama el diablo mentiroso, y ese es el momento clave para decidir si optaremos por creer las buenas nuevas o las malas nuevas de nuestro enemigo. La elección de decir no a nuestro hábito natural de creer malas nuevas y decir sí a esa susurrada garantía de buenas nuevas que el Espíritu de Dios te insta a creer, te llevará a una gozosa y dinámica experiencia. ¿Por qué la salvación viene por creer las buenas nuevas de Dios en vez de por hacer buenas obras? No se trata de una decisión arbitraria de Dios. No es por un oculto misterio bíblico, sino por simple sentido común. Las buenas obras no pueden cambiar ningún corazón humano. Tras conseguir hacer bien todo lo que puedas imaginar, comprobarás que tu egoísmo continúa intacto dentro de tu mente. Podrá estar disfrazado de modo que difícilmente puedas verlo, pero la historia está llena de personas religiosas repletas de buenas obras hechas por motivos egoístas. Aunque disfrazada, la verdadera motivación era ganar puntos para merecer una recompensa, no habiendo tenido nunca el amor de Dios la ocasión de entrar en corazón y mente. Pablo escribe: y si repartiese todos mis bienes a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo ágape, de nada me sirve. La falsificación de las buenas nuevas nos dirá que no hay problema con el egoísmo al ser imposible un absoluto cambio de corazón. Dirían que bastaría con un ajuste de pensamiento, que otras personas también son egoístas, por lo que no hay problema si uno también lo es. Tal falsificación de las buenas nuevas siempre declara que Dios no ve problema en que continuemos como estamos siempre que digamos que aceptamos a Jesús como Salvador. Presuntamente Él lavará todo eso para nosotros en el juicio final. Pero las buenas nuevas de la Biblia son mucho mejores que eso, y donde mejor se describe es cuando Jesús nos habla del nuevo nacimiento. Había un dirigente de entre los judíos llamado Nicodemo que sabía que necesitaba ayuda. Su hipocresía le preocupaba. Así que trató de localizar a Jesús una noche para hablar con él. Torpemente comenzó la conversación con una pequeña y vaga alabanza a Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Algunas de las cosas que Cristo dijo aquella noche fueron como semillas sembradas por el Espíritu en la mente de Nicodemo. Y según pasaba el tiempo, fueron liberando toda su fuerza en la mente de Nicodemo. Aquellas verdades eran como semillas de flores plantadas en un desierto. Semillas que aparentan estar muertas hasta que las lluvias y el sol de la primavera las despiertan a una vida exuberante. Aquellas eran verdades en las que hay poder. El Salvador no le dijo a Nicodemo que éste tenía que producir su propio nuevo corazón. No le dijo que nacer de nuevo era una tarea que tendría que abordar por sí mismo. No le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, sino que le explicó las buenas nuevas de que ese milagro es lo que hace Dios y no el hombre. Resulta desalentador que te digan una y otra vez que has de nacer de nuevo si piensas que la tarea es tuya. Ningún ser humano se ha alumbrado jamás a sí mismo, sino que simplemente dejó que sus padres lo hicieran para él. Y así, Jesús le dice a Nicodemo que permita al Espíritu Santo, reemplazando a sus padres, realizar el nuevo nacimiento dentro de él. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aunque puedan resultar sorprendentes, las buenas nuevas son formidables, pues es el Espíritu Santo quien realiza ese alumbramiento. Y lo hará si tú no frustras su tarea. A la gente que ama las malas nuevas no le gustará esto, pero las buenas nuevas son que el Espíritu Santo efectúa el alumbramiento de la nueva criatura en tu corazón y en tu mente. El viento de Dios está soplando continuamente semillas de verdad celestial en las mentes y en los corazones. No creo que ni uno en esta sala sea lo suficientemente sabio para decir de dónde provienen estas semillas, pues la gracia de Dios ha estado obrando en los corazones humanos en multitud de formas desde el principio de los tiempos. Pudo ser la influencia paterna, los amigos, cantos de alabanza, mensajes bíblicos oídos o leídos, sermones o expresiones de genuino amor. Todas estas pueden ser formas en que el Espíritu Santo lleva semillas y las usa para plantar buenas nuevas en los corazones. Y estas semillas pueden haber estado ahí durante años, enterradas y sin identificar, pero con seguridad germinarán porque cada una de ellas contiene el misterioso principio de la vida eterna. Cada semilla de buenas nuevas es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Y en Isaías 55, 10 y 11 encontramos otra ilustración de cómo la divina palabra de verdad logra su propósito. Dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La ilustración de Cristo del viento soplando de donde quiere retrata la preocupación misericordiosa de Dios por ti y por todo ser humano. Y tan seguro como sientes el viento soplando en tu mejilla cuando paseas, así está el Espíritu Santo
tratando de convertirte, porque Dios no hace acepción de personas. A veces casi podrás sentir esas semillas de verdad germinando en tu alma, así como una mujer embarazada puede sentir al bebé que se va desarrollando y se emociona con la nueva vida que se está formando dentro de ella. Así que, ¿qué mayor gozo que experimentar algo aún más maravilloso que el desarrollo de un bebé en el interior? Darse cuenta de que el Espíritu Santo está formando en ti una nueva persona, un nuevo nacimiento.